Mi padre distanciado donó una subvención de $2 millones, sin saber que era para mí. Ahora, he recuperado mi legado al donarlo todo para ayudar a otros a construir los suyos. Mi nombre es Rachel Palmer y tengo 37 años. La semana pasada asistí a una gala profesional donde me honraron por mi trabajo en investigación y educación. Era una noche que había esperado con ansias, una celebración de todo lo que había construido a lo largo de los años. Pero, como el destino lo quiso, en el momento en que entré al baño para tomar un respiro, me encontré cara a cara con alguien a quien no había visto en casi 15 años, mi madre. Estaba junto al lavabo, retocando su labial, con esa apariencia impecable de socialité que recordaba tan bien. Por un instante, me pregunté si me reconocería. Entonces, sus ojos se cruzaron con los míos a través del espejo. Su mano se detuvo en seco, y vi cómo apretaba la mandíbula. Rachel, dijo con un tono frío y distante, como si nos hubiéramos cruzado en un club de campo y no en un baño después de 15 años de silencio. No esperaba verte aquí. Me aferré al borde de mi bolso para mantener la compostura. Yo podría decir lo mismo, respondí con calma. ¿Qué te trae por aquí? Se giró para mirarme, tan rígida como siempre. Tu padre y yo fuimos invitados. Por supuesto, siempre hemos apoyado organizaciones enfocadas en la educación. ¿Y tú? Agregó, con una ligera curiosidad en su voz. Me están homenajeando esta noche, dije, sosteniéndole la mirada. Por mi trabajo en investigación. Su expresión apenas cambió, pero noté un destello de sorpresa antes de que lo disimulara. Ya veo, dijo, volviendo al espejo. Bueno, supongo que todos encontramos nuestro camino eventualmente. Sus palabras me transportaron al día en que salí de esa casa por última vez. Tenía 19 años, y los años previos a ese momento habían sido cualquier cosa menos fáciles. En la preparatoria, luché contra la depresión. Pero en nuestra familia, admitir eso no era una opción. ¿De qué podrías estar triste? Me dijo una vez cuando intenté confiar en ella. Su voz estaba llena de irritación. Tienes todo. Más que la mayoría de los chicos de tu edad. Deja de buscar excusas. La verdad era que me estaba ahogando. La presión por estar a la altura del apellido Palmer era asfixiante. En mi penúltimo año, mis calificaciones comenzaron a caer. En el último, apenas lograba seguir adelante. Mis padres no veían a un adolescente que necesitaba ayuda, veían un fracaso, una vergüenza. Cuando solo conseguí entrar a un colegio comunitario, la furia de mi padre no tuvo límites. Esta familia tiene estándares, dijo esa noche, caminando de un lado a otro de la sala mientras yo sostenía mi carta de aceptación. Y tú no has hecho más que arrastrarnos hacia abajo. ¿Quieres desperdiciar tu vida? Bien, pero lo harás por tu cuenta. Esa noche me echaron. Todavía puedo sentir el peso del bolso que llevé al salir de la casa, lleno no solo de ropa, sino de la dura realidad de estar completamente sola. Mis padres ni siquiera se despidieron. Mi madre permaneció sentada en el sofá, mirando su teléfono como si yo fuera invisible. Mi padre se encerró en su estudio, habiendo ya entregado su ultimátum. Durante las primeras semanas, dormí en el sofá cama de una amiga mientras pensaba qué hacer. El colegio comunitario no era glamoroso, pero era mío. Trabajaba medio tiempo en un restaurante para cubrir la matrícula y el alquiler, apenas logrando pagar un diminuto estudio. Era un esfuerzo constante. Equilibrar las clases, los turnos en el restaurante y esa voz persistente en mi cabeza que susurraba que era un fracaso. Pero, por primera vez, podía respirar, aunque el aire fuera escaso. Ese primer año fue un torbellino de sesiones de estudio nocturnas y turnos interminables, pero también trajo algo inesperado: esperanza. Decidí estudiar química, en parte porque me fascinaba, y en parte para demostrarme a mí misma, y tal vez incluso a ellos, que podía destacar en algo difícil. No fue fácil. Mis calificaciones en la secundaria habían sido mediocres, y sentía que empezaba desde cero. Pero, por primera vez en años, no estaba aplastada bajo sus expectativas. Podía concentrarme en aprender. Recuerdo mi primer examen de química. Había pasado semanas preparándome, memorizando cada fórmula y reacción hasta poder recitarlas de memoria. Cuando el profesor devolvió los exámenes calificados, dudé en mirar el mío, aterrada de lo que encontraría. Pero allí estaba, un 92%. Casi lloro en el aula. No era perfecto, pero era mío. Lo había ganado. Esa pequeña victoria fue el primer paso para reconstruirme después de todo lo que había perdido. Con los años, me transformé de maneras que nunca esperé. El colegio no fue fácil, pero aprendí a luchar por lo que quería. Mientras más esfuerzo ponía, más crecía. Para cuando terminé mi grado asociado, ya no era solo una estudiante, era alguien que había aprendido a abrirse camino en el mundo.
Transferirme a una universidad de 4 años trajo nuevos retos, pero había aprendido a enfrentarlos de frente. La chica tímida e insegura que apenas sobrevivía en la secundaria había desaparecido. En su lugar, había alguien que podía enseñar conceptos complejos frente a una clase y mantenerse firme. La química, que alguna vez fue un desafío intimidante, se convirtió en mi pasión. Ya no solo quería aprobar, quería sobresalir. Demostrar que no era el fracaso que ellos pensaban. Mientras trabajaba medio tiempo, también hice prácticas en laboratorios de investigación, adquiriendo experiencia que eventualmente me llevó a una oportunidad que cambió mi vida: convertirme en investigadora principal en una organización sin fines de lucro dedicada a la educación científica. No era solo un trabajo, era una misión. Quería crear un espacio donde otros jóvenes, aquellos que alguna vez fueron considerados insuficientes, pudieran encontrar su camino también. Graduarme con mi licenciatura debía ser un momento triunfal, pero cuando llegó el día, me di cuenta de algo doloroso: mis padres ni siquiera habían llamado. No hubo felicitaciones ni preguntas sobre mis planes. Nada. Mi padre, dueño de una enorme empresa de fertilizantes, tenía más dinero del que sabía qué hacer. Vivían en una mansión, organizaban fiestas extravagantes y se codeaban con políticos y directores ejecutivos. Pero, a pesar de toda su riqueza, nunca se interesaron en mí, salvo para criticarme. Incluso después de graduarme con honores, tras trabajar incansablemente para llegar donde estaba, para ellos no existía. Era un recordatorio de sus fracasos, una mancha incómoda en sus vidas perfectas. Me dolía más de lo que quería admitir. Tenía la esperanza, tal vez ingenua, de que al menos reconocerían mi esfuerzo, pero no lo hicieron. Fue como si nunca hubiera importado para ellos. Esa realización me golpeó más fuerte de lo que esperaba. La única persona de mi familia que asistió a mi ceremonia fue mi tía Lidia, la hermana menor de mi madre. Lidia era la oveja negra de la familia, marginada por ser demasiado excéntrica. Pero siempre había sido amable conmigo. Era la única que recordaba mi cumpleaños, incluso cuando mis padres fingían que no existía. Cuando la vi entre la multitud, saludando emocionada desde atrás, un nudo se formó en mi garganta. Después de la ceremonia, la encontré esperándome en el estacionamiento con un enorme ramo de flores. «Lo lograste, niña», dijo, abrazándome con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti». No fue mucho, pero fue suficiente. No era el frío silencio al que estaba acostumbrada. Tía Lidia me recordó que la familia no tenía que significar perfección, y que el amor podía venir de lugares inesperados. A ella no le importaba que no hubiera seguido el camino que mis padres querían para mí. Le importaba que hubiera llegado a pesar de los obstáculos. Unos meses después de graduarme, mientras terminaba un proyecto de investigación en la universidad, uno de mis profesores, el Dr. Collins, me llamó. Era un químico a la antigua que hablaba de la tabla periódica como si fuera poesía. Había notado mi ética de trabajo y mi persistencia. «Rachel», dijo con calma, «he estado en contacto con algunos colegas en la Universidad de Oxford. Están ofreciendo una oportunidad de investigación en química ambiental, y creo que encajas perfectamente». Al principio pensé que estaba bromeando. Oxford. Una de las universidades más prestigiosas del mundo. Yo. Pero el Dr. Collins insistió: «Esto no es solo un trabajo. Es una oportunidad para hacer contribuciones reales al campo. Te lo has ganado, no dejes que el miedo te detenga». Sus palabras se quedaron conmigo mientras llenaba la solicitud. Apliqué con dudas, sin creer del todo que podría lograrlo. El proceso fue riguroso, y dudé de mis posibilidades. Pero semanas después, llegó un correo: «Nos complace informarle que ha sido aceptada para el programa de química ambiental en la Universidad de Oxford». Estaba atonada. Mudarse a Inglaterra se sentía como entrar en un mundo completamente nuevo. No le conté a nadie, ni a mis padres ni a mis viejos amigos. La única persona que sabía era tía Lidia. Unos días antes de partir, la llamé. Era la única en quien confiaba para decirle la verdad. «Has trabajado demasiado duro para dejar que algo te detenga», me dijo con firmeza. «Haz esto por ti, Rachel». Entendió por qué necesitaba desaparecer, escapar de las sombras de mi pasado y construir un futuro sin el peso de las expectativas ajenas. Le pedí que no le dijera a nadie dónde estaba. No quería que me encontraran o, peor, que me arrastraran de vuelta a su mundo de juicios e indiferencia. Así que, con solo una mochila y la tenue esperanza de un nuevo comienzo, abordé un avión hacia Oxford. Instalarme en un pequeño departamento en el corazón de la ciudad fue un reto, pero me sumergí en mi trabajo. Las primeras semanas fueron un torbellino de ajustes: el idioma, la cultura, la soledad. Pero mientras me concentraba en mi investigación, comencé a sentirme en casa. Ahora formaba parte de algo más grande, trabajando en proyectos que realmente importaban,
con el potencial de marcar una diferencia en el mundo. La química ya no era sobre demostrarme a mis padres o a nadie más. Era sobre cambiar el futuro. Con el tiempo, completé mi maestría, y el impulso de mi investigación me llevó a seguir adelante. Motivada por una nueva confianza, apliqué para un doctorado. El proceso fue agotador, con noches sin dormir y horas interminables en el laboratorio, pero estaba decidida. Había encontrado mi lugar en Oxford, y no pensaba retroceder. Años después, obtuve mi doctorado y me establecí como investigadora reconocida en el campo de la química ambiental. Culminar ese viaje se sintió surrealista, especialmente cuando me ofrecieron un puesto como profesora en la Universidad de Cambridge. Cambridge, una de las instituciones más prestigiosas del mundo. Era un sueño que nunca me había atrevido a perseguir, no porque no creyera en mí, sino porque parecía algo tan lejano de la chica que había sido. En Cambridge, encontré una nueva pasión en la enseñanza y la mentoría. Guiar a la próxima generación de científicos y compartir los conocimientos y la resiliencia que había adquirido me dio un sentido de realización que no anticipé. De pie frente a una clase, ganándome el respeto y la atención de mis estudiantes, a menudo pensaba en la tímida e insegura joven que había sido. Esa chica había crecido y se había convertido en alguien de quien estaba orgullosa. Aún así, una parte de mí miraba de vez en cuando por encima del hombro, preguntándose si alguien en casa sabía dónde estaba o si les importaba lo suficiente para buscarme. Mis padres nunca habían intentado contactarme, ni una llamada, ni una carta, ni un correo electrónico desde que me fui. Graduarme con mi licenciatura debería haber sido un momento de triunfo, pero cuando llegó el día, me di cuenta de algo doloroso. Mis padres ni siquiera se molestaron en llamar. No hubo felicitaciones, ni preguntas sobre mis planes. Nada. Mi padre, dueño de una gran empresa de fertilizantes, tenía más dinero del que sabía qué hacer. Vivían en una mansión, organizaban fiestas extravagantes y se relacionaban con políticos y altos ejecutivos. Sin embargo, a pesar de toda su riqueza, nunca se interesaron realmente en mí, salvo para criticarme. Incluso después de graduarme con honores y de trabajar incansablemente para llegar a donde estaba, para ellos no existía. Era solo un recordatorio de lo que consideraban un fracaso, una mancha incómoda en sus vidas perfectas. Me dolió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Tenía la esperanza, tal vez ingenua, de que al menos reconocieran mi esfuerzo, pero no lo hicieron. Era como si nunca hubiera importado para ellos. Esa realización fue un golpe más fuerte de lo que esperaba. La única persona de mi familia que asistió a la ceremonia fue mi tía Lidia, la hermana menor de mi madre. Lidia siempre había sido la oveja negra de la familia, rechazada por ser demasiado excéntrica. Pero conmigo siempre fue diferente. Era la única que recordaba mi cumpleaños, incluso cuando mis propios padres lo ignoraban. Cuando la vi entre la multitud, saludando emocionada desde el fondo, sentí un nudo en la garganta. Después de la ceremonia, la encontré en el estacionamiento con un enorme ramo de flores. «Lo lograste, niña», dijo mientras me abrazaba con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti». No fue mucho, pero fue suficiente. No era el frío silencio al que estaba acostumbrada. Tía Lidia me recordó que la familia no tiene que ser perfecta, y que el amor puede venir de lugares inesperados. A ella no le importaba que no hubiera seguido el camino que mis padres querían para mí. Le importaba que hubiera llegado a pesar de todo. Unos meses después de graduarme, mientras terminaba un proyecto de investigación en la universidad, uno de mis profesores, el Dr. Collins, me llamó. Era un químico a la antigua que hablaba de la tabla periódica con verdadera pasión. Había notado mi ética de trabajo y mi determinación. «Rachel», me dijo con calma, «he estado en contacto con algunos colegas en la Universidad de Oxford. Están ofreciendo una oportunidad de investigación en química ambiental y creo que eres perfecta para el puesto». Al principio pensé que era una broma. Oxford. ¿Una de las universidades más prestigiosas del mundo? Yo. Pero el Dr. Collins insistió, «Esto no es solo un trabajo, es una oportunidad para hacer contribuciones reales al campo. Te lo has ganado. No dejes que el miedo te detenga». Sus palabras se quedaron conmigo mientras llenaba la solicitud. Lo hice con dudas, sin creer realmente que lo lograría. El proceso fue riguroso, y constantemente dudé de mis posibilidades. Pero semanas después, llegó el correo. «Nos complace informarle que ha sido aceptada en el programa de química ambiental en la Universidad de Oxford». Estaba asombrada.
Mudarse a Inglaterra se sentía como entrar en un mundo completamente nuevo. No le conté a nadie, ni a mis padres ni a mis antiguos amigos. La única persona que lo sabía era tía Lidia. Unos días antes de partir, la llamé porque era la única en quien confiaba para compartir la noticia. «Has trabajado demasiado duro para dejar que algo te detenga», me dijo con firmeza. «Haz esto por ti, Rachel». Ella entendió por qué necesitaba desaparecer, escapar de las sombras de mi pasado y construir un futuro sin el peso de las expectativas ajenas. Le pedí que no le dijera a nadie dónde estaba. No quería que me encontraran o, peor aún, que intentaran arrastrarme de vuelta a su mundo de juicios e indiferencia. Así que, con solo una mochila y una tenue esperanza de un nuevo comienzo, abordé un avión hacia Oxford. Adaptarme a un pequeño departamento en el corazón de la ciudad fue un desafío, pero me sumergí en mi trabajo. Las primeras semanas fueron un torbellino de ajustes. El idioma, la cultura, la soledad. Pero mientras me enfocaba en mi investigación, comencé a sentirme en casa. Ahora formaba parte de algo más grande, trabajando en proyectos que realmente importaban, con el potencial de marcar una diferencia en el mundo. La química ya no se trataba de demostrarles algo a mis padres o a alguien más. Era sobre cambiar el futuro. Con el tiempo, completé mi maestría y, motivada por una nueva confianza, apliqué para un doctorado. El proceso fue agotador, con noches sin dormir y horas interminables en el laboratorio, pero estaba decidida. Había encontrado mi lugar en Oxford y no pensaba retroceder. Años después, obtuve mi doctorado y me convertí en una investigadora reconocida en el campo de la química ambiental. Culminar ese viaje fue surrealista, especialmente cuando me ofrecieron un puesto como profesora en la Universidad de Cambridge. Cambridge, una de las instituciones más prestigiosas del mundo. Era un sueño que nunca había pensado perseguir, no porque no creyera en mí, sino porque parecía algo demasiado lejano para la chica que había sido. En Cambridge, encontré una nueva pasión: enseñar y guiar a la próxima generación de científicos. Compartir los conocimientos y la resiliencia que había adquirido me dio un sentido de realización que nunca había imaginado. De pie frente a una clase, ganándome el respeto y la atención de mis estudiantes, a menudo pensaba en la tímida e insegura joven que había sido. Esa chica había crecido y se había convertido en alguien de quien estaba orgullosa. Aún así, una parte de mí miraba de vez en cuando por encima del hombro, preguntándose si alguien en casa sabía dónde estaba o si les importaba lo suficiente como para buscarme. Mis padres nunca intentaron contactarme, ni una llamada, ni una carta, ni un correo electrónico desde que me fui.